Cordial saludo para todos. Mi nombre es José Rubiel Huetia Yonda y hoy 4 de junio del 2020 estudiaremos un nuevo tema de pensamiento matemático. En este espacio entonces estudiaremos medidas de tendencia central para datos no agrupados. ¿Para qué nos sirven? Sirven para resumir en un solo valor muchos datos que podamos tener. Con este valor podemos realizar análisis estadísticos. Como primera instancia vamos a mirar la media. Existe también la mediana y la moda, pero en este video solamente estudiaremos lo que es la media y la mediana, es decir, las dos primeras. La mediana también es conocida como promedio y nos sirve para comparar diferentes conjuntos de datos. Para calcular la media de un conjunto de datos se deben sumar todos los datos y el resultado dividirlo entre la cantidad de datos que aparecen dentro del conjunto. Vamos a mirar el primer ejemplo. En el primer ejemplo nos piden hallar la media o promedio del siguiente conjunto de datos. Entonces tenemos al 4, al 8, al 10, al 2, al 7 y al 11. El primer paso entonces es sumar todos estos datos que están aquí. Como aquí, 4 más 8, que son 12, más 10, que son 22, más 2, que son 24, más 7, que son 31, y más 11, que son 42. El segundo paso es dividir este resultado entre la cantidad de datos que hay acá. ¿Cuántos datos hay aquí dentro del conjunto? Hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir que este 42 debemos dividirlo entre 6. Y 42 dividido entre 6 es igual a 7. De esta manera entonces ya hemos llegado a la respuesta. Decimos entonces que la media del conjunto de datos es igual a 7. Entonces, eso es todo lo que hay que hacer para calcular la media de un conjunto de datos no agrupados. Vamos a mirar un segundo ejemplo. En el segundo ejemplo nos piden hallar la media o promedio del siguiente conjunto de datos. Está el 8, el 7, el 5, el 2 y el 3. Como en el anterior ejercicio, el primer paso es sumar estos datos que están aquí. 8 más 7 más 5 más 2 y más 3. Ese resultado es 25. Después, lo que debemos hacer es dividir este resultado entre la cantidad de datos que hay aquí. ¿Cuántos datos hay? Hay 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que este 25 debemos dividirlo entre 5. Y 25 dividido entre 5 es igual a 5. De esa manera entonces ya hemos llegado a la otra respuesta, a la respuesta del segundo ejemplo. Entonces la respuesta del segundo ejemplo es que la media del conjunto de datos es igual a 5. Ahora miraremos otra medida de tendencia central llamada mediana. En este caso, la mediana es el dato central que existe dentro de un conjunto de datos organizados de manera ascendente. Ojo, de manera ascendente. Dice, si el conjunto es par, se le debe sacar la media a los datos centrales. Ojo, si el conjunto es par. Vamos a mirar un ejemplo 1. En el ejemplo 1 nos piden hallar la media del siguiente conjunto de datos. Miremos si el conjunto es par o es impar. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 elementos, es decir que es impar. Por lo tanto, a simple vista se puede calcular la mediana. ¿Cómo? El primer paso es organizar estos datos que están aquí de manera ascendente. Es decir, el número más pequeño de primero, es decir, el 1, el siguiente que sería el 2 de segundo, el tercer dato que sería el 3, ¿cierto? De manera ascendente, el cuarto dato que sería el 5 y el quinto dato que sería el 7. De esa manera entonces ya hemos organizado a estos datos que están aquí de manera ascendente, es decir, el número más pequeño de primero y el número más grande de último, ¿listo? Y en el medio, ¿cierto? Van organizados del número más pequeño o del número inferior hasta el número más superior o el número mayor. De esa manera entonces lo que hay que hacer ahora es buscar cuál es el dato medio, ¿cierto? Por algo se llama mediana de este conjunto de datos.
Entonces aquí tenemos a 1, aquí tenemos al 2, al 3, al 5 y al 7. Miremos cuál es el dato que está en el medio. Pues si nos vamos aquí, aquí hay dos datos, aquí hay otros dos datos. El dato que está entre el medio de estos dos, pues es el 3. Entonces el segundo paso pues es ubicar, ¿cierto?, el dato intermedio de ese conjunto de datos ya de manera organizada. De tal manera entonces la mediana del conjunto de datos es igual a este 3 que está aquí. ¿Por qué? Porque está entre la mitad de este conjunto de datos. Vamos a mirar un ejemplo 2. Dice, hallar la mediana del siguiente conjunto de datos. Tenemos al 7, al 6, al 5, al 4, al 3, al 2 y al 1. Lo primero que debemos hacer es organizarlos de manera ascendente. Es decir, el 1 de primero, el 2 de segundo, el 3 de tercero, el 4 de cuarto, el 5 de quinto, el sexto de sexto y el séptimo de séptimo. Aquí en el ejercicio nos dan de forma descendente, es decir, el número más grande hasta llegar al número más pequeño. Pero pues la regla nos dice que debemos organizarlo de manera ascendente, es decir, el número más pequeñito y terminar en el número más grande. Ese sería el primer paso. Ya el segundo paso es mirar cuál es el dato medio de este conjunto de datos. Miramos que este conjunto de datos es impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 datos, ¿cierto? Y 7 datos es un número impar. Por lo tanto, entonces, a simple vista, podemos calcular la mediana. ¿Cómo? Ubicando el dato medio de este conjunto. Entonces, ¿cómo observamos el dato medio de este conjunto? Sería el 4. Entonces, la respuesta, ¿cierto?, de este ejercicio es que la mediana de este conjunto de datos es igual a el 4. El 4 porque está entre la mitad de estos tres datos que están aquí y estos otros tres que están acá. Ese sería entonces el dato medio. Eso es todo. Espero les sirva. Muchas gracias a todos.